En este video te voy a decir todo lo nuevo y todo lo que sabemos de la nueva actualización de Doors Floor 2 de Mines, ya que al fin salió el tráiler y nos mostraron muchas cosas, con la fecha de salida que está muy épico. Así que deja tu hermoso like y suscríbete para ver aquí el mejor contenido de Doors en español y muy pronto de Floor 2 en este canal. Ahora sí, comenzamos. Si creías que habías visto todo sobre el piso 1, te espera una gran aventura y sorpresa con el piso 2, así que prepárate para un viaje que te llevará aún más profundo en las cavernas de Doors. Esto lo digo porque al fin los creadores mostraron por primera vez un tráiler oficial de Doors Floor 2 de Mines, así que primero lo veremos y después lo analizamos todo con más detalle. Empezando el tráiler podemos ver que estamos en la puerta 113, con puertas de madera con tablones bastante grandes. Luego de esto vemos al Doorsman caminando hacia la puerta y por la izquierda está una caja de color naranja que a lo mejor nos dará algunos ítems nuevos y tengamos que abrir con una ganzúa como lo hacemos con los cofres que tenemos ya en el piso 1 de Doors. Después las luces parpadean y se escucha de fondo a Rush, así que se confirma la aparición de Rush en el Floor 2 de Mines. Pero antes de esto vemos el cuarto lleno de agua en donde el color es de color morado, aunque no se sabe la razón. ¿Será alguna nueva entidad que nos hará molestarnos en el agua? Pongan sus teorías aquí en los comentarios. Vemos al Doorsman con la nueva linterna que es la del hombro que vimos en el sneak peek de antes en el Floor 2 y en este pasillo enorme. El Doorsman se oculta en un casillero de hierro esperando al Rush porque justamente ahí venía, pero no de la parte de atrás como tenemos acostumbrados en el hotel del piso 1, sino desde la parte de adelante. Entonces tengamos cuidado con el Rush de ahora porque ahora sale de partes completamente distintas. Después tenemos una de las escenas más épicas de todo el tráiler y es un lugar fantástico, como si estuviésemos flotando, parecido al cielo que tenemos afuera del hotel de Doors, en donde sale un bacon con animación y al horizonte se ve una luna que se ilumina lentamente, que si prestamos atención podemos encontrar una relación sobre esta, que es una aparición de luz guía, que seguramente la veremos en el Floor 2 ayudándonos a pasarlo. Y posiblemente también se nos revele más lore de esta entidad o energía que nos ayuda a pasarnos el juego. Posterior a esta escena épica vemos un lugar completamente nuevo donde hay una escalera al fondo que es donde sube el Doorsman, y por la izquierda y derecha también vemos puertas para entrar más adentro en la cueva. Así que seguramente estos lugares serán muy gigantescos y tendremos que encontrar múltiples cosas para poder avanzar de puerta o de lugar. Y que no se nos olviden los casilleros que están ahí como adorno para agarrar ítems en las minas. Después pasamos a otra parte del mapa que es una cueva enorme con rocas que sobresalen y picos que seguramente si nos acercamos nos harán daño, y lo único que nos ilumina es esa bengala roja que es de color rojo. Antes de esto, al principio podemos ver que el que graba tiene una bengala de color azul y otra en el suelo de color blanco junto al Doorsman. Entonces a lo mejor tendrán funciones completamente diferentes dependiendo de cada color que tengan estas mismas. ¿Tú qué opinas? ¿Qué poderes tendrán? Siguiendo con lo anterior, avanzamos un poco más y en la parte de la izquierda vemos un agujero enorme que se ve otra parte del lugar que tiene una puerta en donde no se ve nada y unas estructuras con el personaje principal adentro. Y si hacemos algo de zoom podemos ver esta nueva entidad que es como unos screeches en el piso que se hacen bola, que lo más seguro es no pisarlos para que no nos hagan daño. ¿Cómo crees que se llamen? Luego el que graba saca la linterna con la nueva animación y ilumina un pasillo que da demasiado miedo ya que no se ve nada más que la oscuridad y algo brillante, y da bastante curiosidad saber qué habrá ahí adentro. Después tenemos una nueva entidad confirmada y es que cuando
cuando está el Dorsman caminando en un pasillo de las minas tranquilamente, le sale por la parte de arriba un monstruo con forma de estrella de mar que le atrapa toda la cara y le está causando mucho daño, y no creo que se quite fácilmente. Vamos a tener que utilizar una nueva mecánica para quitarla de encima, supongo, pero eso sí, algo cierto es que será muy molesto. Ahora pasamos a un momento muy terrorífico donde estamos en un cuarto muy rojo con poca luz, pero si nos fijamos en el suelo tenemos como unos agujeros con forma de volcán que le sale como humo. Entonces si nos ponemos encima de ellos vamos a ser explotados como le pasó al Dorsman. Así que ya sabes, no molestes a los volcanes. Luego tenemos una escena de persecución y velocidad en el que estamos encima de un carrito minero y tenemos que seleccionar caminos, izquierda o derecha. El que graba se va por la parte de la derecha, pero aún no sabemos cuál es la razón de la elección. Yo creo que porque hay luz arriba o porque simplemente hay más luz. Y si prestamos atención, en un momento se llega a agachar para que no le pegara una roca que está arriba de él. Por ende hay que ver hacia dónde vamos y qué roca nos podrían pegar. Continuando con otro lugar, vemos las nuevas entidades que pudimos ver en el sneak peek llamadas Madmod, que son estas moscas que nos estarán molestando en las minas, y por si fuera poco también sale el Ice, volviéndolo más imposible aún el cuarto. Después de la aparición de estas entidades tenemos que la puerta tiene como un tipo rombo, como si estuviese cerrada con algún artefacto que debemos de quitar para poder pasar de puerta o de lugar. Además de eso, en el suelo hay como unos huevos que si pisamos los Botman nos van a atacar seguramente y terminaremos bastante mal como el Dorsman. Y si hay agua hay que fijarnos muy bien en dónde pisamos, ya que no se ve muy bien los huevos en el fondo del agua, que por cierto cuando fallece el Dorsman suelta muchos ítems nuevos como la linterna grande, un mechero y algo que parece como un clavo. Interesante, ¿no? Posterior a esta escena tenemos una nueva aparición de Rush, en donde el que graba se esconde en un casillero para evitar ser atrapado por el tío negro, digo el Rush, pero no queda ahí lo interesante de todo, y es que tenemos máquinas que podemos utilizar alrededor del mapa como esta, que tenemos que poner un código de 3 dígitos y la otra máquina que tenemos que instalar una nueva luz para que funcione, así que son nuevas mecánicas que harán que Doors Floor 2 de Mines sea infernal. Pero lo más grandioso fue como aparece Screech en el Floor 2 confirmando su aparición dentro de las minas, así que tendremos a nuestra araña molesta en las zonas oscuras, cosa que no festejo, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Y ya al finalizar el tráiler nos pone una animación de cómo el Figure sale de la parte de arriba para atraparnos seguramente, dándonos como confirmación que el Figure estará en el nuevo piso 2, provocándonos muchos sustos y tendremos que huir de él a toda costa, aunque lo más interesante y lo que provocó temor en la gente fue lo último, que fue la confirmación de un nuevo monstruo con tentáculos muy grandes y una sonrisa que da espanto, haciendo una risa muy estruendosa y burlona al final del video. Es un nuevo monstruo que podría ser un boss final que tendremos que vencer al final del juego. ¿Cómo crees que se llame esta misteriosa entidad? Ponlo en los comentarios. Ahora la parte en la que todos estamos esperando es ¿cuándo saldrá Doors Floor 2 de Mines? Bueno, en el tráiler al principio nos pone enero del 2025 y casi me la creo, pero no, esto fue un fake y una broma que sí me la creí, pero rápidamente sale Glitch a salvar el día y poner al final que saldrá el 30 de agosto de este mismo año 2024. Así que deja tu hermoso like y suscríbete para ver aquí el mejor contenido de Doors y de Floor 2 en este canal. Un saludo y nos vemos en el siguiente video o directo. Adiós, bye bye.